Así que vamos a compartir la palabra. Yo quiero invitarle a que vayamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 30. Libro del profeta Isaías, capítulo 30. Hay algunos pasajes que queremos compartir allí. El pasaje central para esta predicación será el 30-21, pero antes de leer el 30-21, vamos a leer el 31 al 3. 31 al 3 y luego pasaremos al 30-21. Cuando lo tengan, con un amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice las Sagradas Escrituras, Isaías capítulo 30, verso 1. Es una exclamación, es un ruego, una admiración. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Amén. Vamos a pasar ahora. Bueno, el versículo 4 dice: cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Versículo 21. En el versículo 21 leemos de la siguiente manera. Dios dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a mano derecha, ni tampoco torzáis a mano izquierda. Amén. ¿Qué dice el versículo 21? Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino. Oh, gloria a Dios. Dígale a la persona que está a su lado: Dios nos hablará. ¿Cuál es el camino? Aleluya. Oh, bendito es el Señor. Padre, te damos gracias. Te honramos, te bendecimos. Te damos toda gloria y todo honor. Gracias porque tú eres fiel hasta 1000 generaciones. Gracias, Padre, porque tú en esta mañana una vez más nos confirma cuál es tu propósito para con nosotros. Nos da una señal, y en este día la señal profética que tú nos das es que no busquemos consejo en otro lado, sino que lo busquemos en ti, y que tú hablarás a nuestras espaldas, a nuestros oídos, y nos dirá cuál es el camino por donde debemos andar, y nos dirá: dobla a la derecha, dobla a la izquierda, sigue derecho. Tú establecerás la dirección que nosotros debemos tomar. Te damos gracias, Padre, porque así lo creemos, así nosotros queremos que durante todo este año y en todas nuestras vidas tú seas quien nos guíe, quien nos hable, quien nos dirija, y que tú hable a nuestros corazones, que cada palabra que nosotros digamos y enseñemos sea dirigida por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. En esta mañana quiero compartir el tema, con el acertado consejo y guianza del Señor. Lo podemos poner en femenino.
La acertada palabra y guianza del Señor. La acertada palabra y guianza del Señor es el tema para esta ocasión. ¿Y qué nos proponemos a través de esta predicación? Queremos proponernos que todos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, entendamos que Dios está interesado en dirigirnos, en supervisarnos, en acompañarnos. Dios está interesado en trabajar y en caminar con nosotros. Es un propósito que debemos estar claro y convencido. Nosotros podemos tener planes, podemos tener metas, podemos tener planificaciones en diferentes índoles, en diferentes áreas. Cada vez que comienza un año, nosotros hacemos tal vez un plan, una proyección. Algunos son más técnicos que la escriben, la plasman en papel, la agendan. Otros la dejan en la mente, pero al final de cuentas queremos establecer una ruta a seguir. Pero qué interesante sería que esa ruta a seguir nosotros la establezcamos bajo la acertada palabra y guianza del Señor. Qué importante sería que todos nuestros planes, todas nuestras metas, todos nuestros propósitos, nosotros lo llevemos a los pies del Señor. Consultemos a Dios. Le digamos a Dios, yo quiero esto, pero quiero esto siempre y cuando sea tu aprobación. Yo quiero moverme hasta tal lugar, quiero emprender tal negocio, quiero hacer tal trabajo, pero quiero que sea bajo tu supervisión y bajo tu aprobación. Qué interesante sería eso, ¿no? En este año nosotros queremos marcar esa ruta que has de guiar nuestros pasos, tanto como iglesia, tanto como persona individual, como familia, que cada uno de nosotros al final de este año podamos decir, Dios caminó conmigo y yo caminé con Dios. Oh, gloria sea al Señor. Me fascina en la Sagrada Escritura cuando habla de personajes que caminaron con Dios. En el Génesis capítulo 5, versículo 24, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, dice, caminó Enoc con Dios y desapareció. Caminó con Dios. Caminar con Dios sería la mejor manera de vivir para nosotros en este año. Nosotros estamos aquí en estos pasajes que hemos leído del libro del profeta Isaías, y a través de estos pasajes el Señor nos quiere direccionar, nos quiere dar una guía, nos quiere dar una señal. El capítulo 30 del libro del profeta Isaías es importante y se produce en un contexto histórico especial dentro de la historia de la nación de Judá. Este pasaje del capítulo 30 del libro de Isaías se produce aproximadamente en el año 714 a.C. Sí, 714, en el verano de ese año, el profeta recibe esa palabra de Dios que está aquí contemplada en el capítulo 30. ¿Y cuál era el contexto de ese tiempo en que se vivía? Primero, el contexto era un poco tétrico, era complicado, porque ya el imperio asirio había desarrollado una serie de hazañas que de una u otra forma habían provocado la caída, el colapso del reino del norte. Desde los días del rey Tiglat-Pileser III, que era el rey del imperio asirio, del año 745 al año 727 a.C., ya desde Tiglat-Pileser se venían dando intentos de ocupar, de conquistar y de establecer su dominio, tanto en el Israel en el norte como en el reino del sur. Pues después de Tiglat-Pileser, el rey Salmanasar V, que va del 727 al 722, pues él completó la hazaña de iniciar el cautiverio del reino del norte, llamado el cautiverio asirio, que fue dirigido contra el reino del norte o Samaria, el cautiverio de Samaria. Y bueno, le continuó Sargón II, que va a reinar del 721 al año 705. Sargón II
va a completar ese cautiverio. De manera que esta profecía que el profeta Isaías da en el capítulo 30 se da en el contexto durante el reinado de Sargón II, rey de Asiria, que ya habían conquistado el reino del norte, ya habían provocado la caída de Samaria en el 722 a.C., lo que significa que ahora se proponían también conquistar el reino del sur. Asiria estaba interesado en conquistar el reino del sur. Ante esa situación, ante esa crisis política del reino del sur, el rey Acaz, que era el padre del rey Ezequías, hace lo siguiente: busca ayuda en Egipto. Él, como ya Asiria había conquistado el reino del norte, ahora el rey Acaz trata de enviar mensajeros, embajadores al faraón, a Egipto, buscando ayuda. Pero Egipto era ya un reino decadente, porque el mismo imperio asirio en un año anterior le había establecido, lo había sometido, de manera que ahora el rey de Judá está buscando ayuda en un reino que está decayendo. Y por eso cuando el Señor aquí en el capítulo 30 comienza diciendo, capítulo 30 que está: ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a su pecado. Dios le está diciendo al reino del sur: ay de ustedes que han quitado la confianza de mí para ponerla en Egipto. Y luego le dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse. El Señor está aquí enviando este mensaje a través del profeta Isaías, llamando la atención al reino del sur, tanto al rey como a sus líderes, diciendo: ustedes no están caminando bien. Ustedes necesitan guianza, ustedes están en necesidad, pero en lugar de buscarme a mí, están poniendo su confianza en un reino decadente, en un reino que yo también lo he sentado y lo he pesado en balanza. Ay de los que descienden a Egipto, los que van y se apoyan en la fuerza del faraón y ponen la esperanza en la sombra de Egipto. Y aquí en el versículo 4 dice: cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes. Aquí lo que el profeta le está diciendo es que esos príncipes, que el reino de Judá ha enviado a Egipto, estos embajadores, a buscar apoyo. Dice: cuando estén sus príncipes y sus embajadores en Zoán y Janes. Zoán y Janes eran ciudades importantes de Egipto, donde estaban establecidas cortes, oficinas gubernamentales. Era como decir ir al palacio o ir a la Suprema Corte o ir a la Procuraduría. Estos embajadores que descienden a Egipto van a Zoán y van a Janes, dando a entender que están buscando un apoyo político. Un apoyo político para que Egipto le libre, le ayude, lo libre de las amenazas del imperio asirio que estaba por demás tratando de conquistar todas esas zonas. Y ahí está una manera de el ser humano proceder. Está la manera de, ante el peligro, ante el problema, ante la situación, ante la crisis, ante las enfermedades, ante las situaciones que nos crean inconvenientes, que nos desesperan, poner la confianza en lo humano, en lo natural, en lo terrenal. Aleluya, oh gloria sea al Señor. Poner la atención en lo que humanamente me puede dar algún tipo de protección. Y el Señor nos quiere advertir a través de este mensaje que se le dio al profeta Isaías para dirigirlo al reino del sur. Nos quiere advertir que así como ellos
Así como ellos pusieron su confianza en Egipto, pusieron su confianza en buscar una alianza política, una alianza militar para ser defendido, que nosotros no hagamos así. Que ante las situaciones que podamos enfrentar, ante los desafíos que este año nos pueda traer, nosotros entendamos que nuestra guianza, nuestra salida, nuestro refugio, nuestro apoyo no es el hombre, nuestro apoyo no son los políticos, nuestro apoyo no es el sistema, no es el gobierno, nuestro apoyo no son los familiares que tenemos en tal lugar, nuestro apoyo y nuestro socorro tiene que venir de Jehová. ¡Oh, gloria sea el Señor! Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¡Oh, gloria a Dios! Alzaré mis ojos a los montes. En el texto original de ese salmo no es una afirmación, sino una pregunta. Alzaré mis ojos a los montes. Pondré mi confianza en los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta no se hace esperar, es inmediata. Mi socorro viene. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu auxilio? ¿De dónde viene tu apoyo? ¿De dónde viene tu salud? ¿De dónde viene tu finanza? Oh, gloria sea el Señor. ¿De dónde debe venir nuestra bendición? Viene de Dios. Aleluya. Pues el pueblo mal orientado decidió buscar apoyo en Egipto. Oh, gloria a Dios. Buscar ayuda en alguien que ya estaba decayendo, en alguien que ya no podía ni librarse a sí mismo. A veces nosotros estamos confiando en gente que está peor que nosotros. Nosotros tenemos una situación de Jehová, y en lugar de buscar a Dios estamos tocando puertas, y cuando viene a ver, las puertas que estamos tocando tienen más problemas que nosotros. Están a punto de tirarse del puente y nosotros buscando ayuda en gente que están peores que nosotros. Amados hermanos, nuestra ayuda tiene que venir de Dios. Nuestra guianza tiene que venir de Dios. Y aquí en el pasaje que estamos viendo, todo el capítulo 30 va dirigido a ese reproche, a ese pueblo que se había desenfocado y que había buscado apoyo no en el Señor, sino en el sistema, en el mundo. Pues a partir del versículo 18, el Señor lo perdona y le da un chance, porque Dios es bueno, hermano. Nosotros muchas veces vamos a actuar de forma inapropiada y vamos a cometer muchos errores. En nuestras vidas muchas veces no vamos a actuar de forma correcta. Vamos a veces a poner la confianza en el hombre, en el sistema, y ante una problemática vamos, ay, hermanos, que hasta el loto han jugado. Déjame tirar este palito a ver si Dios se mete y Dios me bendice. Gloria sea al Señor. Aleluya. Amados hermanos, Dios reprocha cuando quitamos la mirada de Él, cuando quitamos nuestra fuerza y nuestra confianza en Él. Dios quiere que todo cuanto nosotros necesitamos lo busquemos en Él. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es quien promete que nunca nos ha dejado ni nos va a dejar. Él dice que nunca nos dejará ni nos desamparará. Dios no te ha dejado, Dios no te ha desamparado, por lo tanto no te apartes de Él. Vamos a seguir creyendo en Dios. Vamos a seguir dependiendo de Él. Oh, gloria a Dios. Si hasta hoy hemos dependido de Dios, si hasta hoy estamos vivos, estamos en pie, estamos respirando, es porque hemos dependido de Dios. Y si Dios nos ha guardado hasta aquí, Él también lo hará y lo seguirá haciendo. ¿Por qué quitar la mirada de Dios? ¿Por qué buscar otra alianza? Oh, gloria a Dios.
¿Por qué dudar de Él si Él nunca nos ha dejado? En el momento más difícil de la vida, Dios ha estado ahí. En el momento en que las aguas parecen llegar al cuello, Dios ha estado ahí y no nos ha dejado hundir. Él ha dicho en su palabra que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, y aunque pasemos por los ríos no nos negarán las aguas. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. Por lo tanto, usted y yo debemos creer firmemente en que Dios estará con nosotros. En este año que estamos iniciando, la clave para ser exitoso en este año y en todos los años por venir es ser guiado por la palabra del Señor y escuchar su voz. Es escuchar su voz, es escuchar. Dios no ha dejado de hablar, su brazo no se ha cortado, su voz no se ha callado. Dios sigue hablando. Dios es el que más habla, gloria sea el Señor. Dios no ha callado de hablar, su palabra sigue hablándonos. Él sigue hablando. Y en este año Él va a hablarnos. Él nos ha hablado hasta hoy. No ha faltado la voz de Dios para guiarnos. No ha faltado su guianza para acompañarnos. No ha faltado la voz profética para decirnos cómo debemos proceder. No ha faltado la voz de Dios para guiar nuestros pasos. Dios ha cumplido su palabra. ¿Por qué dudar de Él ahora? Aleluya. Gloria sea al Señor. El pueblo que había vivido, había tenido vivencias con Dios, había clamado en momentos difíciles y Dios le había librado, como en aquel momento en que durante el reinado de Asa, ¿recuerdan a Asa? Durante el reinado de Asa, una multitud de 1 millón de etíopes se prepararon para invadir al reinado de Asa en Judá. Y Asa clamó al Señor, oh gloria a Dios. El rey Asa clamó al Señor, le pidió guianza a Dios, y la Biblia dice que Dios deshizo a ese millón de ejército de soldados que venían contra Asa, porque él confió en Dios. Dios le dio la victoria. Todo el que ha creído y ha clamado al Señor, Dios ha obrado. En este momento el rey de Judá no ha confiado en Dios, sino que ha decidido confiar en los vecinos. Pero Dios ha prometido, ha prohibido. Dios le había prohibido que nunca más podrían volver a Egipto. Después que Dios lo sacó al pueblo de la esclavitud egipcia, Dios le dijo, jamás deben volver a Egipto. Hay gente que Dios lo ha liberado y lo ha sacado de un lugar y le ha dicho, no vuelva por ahí. No vuelva por ahí. Y ante la primera prueba, la primera señal que le pone el enemigo, pero recuérdate que como tú resolvías antes. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios, como hace frío que ya uno no anda. Amados hermanos, nunca pensemos volver a los lugares donde Dios nos ha sacado. Dios nos ha sacado de ciertos lugares para que no volvamos allá y pongamos la mirada en el Señor. Nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Nuestra dependencia tiene que ser en Dios. Me encanta Eliseo. Cuando Eliseo, el Señor lo llamó, hablábamos de eso hace 2 o 3 semanas atrás, cuando el Señor a través del profeta Elías llamó al profeta Eliseo. Eliseo de una vez dijo, no, pero vamos a resolver este asunto. Voy a avisar a mi padre y te voy a seguir. Y el trabajo de Eliseo, que él era un empresario de los bueyes y del arado. Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes. Un empresario. ¿Y sabe qué hizo Eliseo?
Dios me llamó. Mi mirada va a estar enfocada en Dios. Ahora voy a depender de Dios. Ahora voy a seguir lo que Dios me diga. Voy a moverme donde Dios me guíe. Voy a moverme donde Dios me direccione. Por lo tanto, estos bueyes no los vamos a comer aquí. Vengan todo el mundo. Y se comieron los bueyes. Y ahora vamos a seguir a Dios. Pero hay gente que han dejado los bueyes vivos por si acaso el milagro falla. Hay gente que tiene el anzuelo por si acaso el milagro falla. Tan como, bueno, los discípulos en un momento determinado, Jesús los llamó, muchos eran empresarios de la pesca, Pedro era un empresario pesquero, Juan por igual, Jacobo y todos ellos, pero cuando el Señor asciende a los cielos, cuando el Señor muere y resucita, y luego, antes de ascender a los cielos, cuando resucita, cuando muere, mira, lo primero que hicieron los discípulos fue, ¿y dónde está el anzuelo? O sea, estoy parafraseando. ¿Dónde está la atarraya? Pedro, vamos a tener que limpiar el bote porque ya el hombre murió y vamos a volver a lo que éramos antes. Pues cuando Jesús muere y resucita, ¿usted sabe dónde encontró a Pedro? ¿Dónde lo encontró? En la playa, ahí en el mar de Galilea. En el mar estaba Pedro tirando la red. Digo, bueno, ya Jesús murió, vamos a volver lo que éramos antes, vamos a volver a Egipto porque ya la esperanza se frustró. Yo quiero decirte que la esperanza en Dios nunca se frustra. Cuando dependemos de Dios, Dios siempre tendrá cosas nuevas para nosotros. La esperanza en Dios será mayor. Y si Dios te dijo, sal de ahí porque te quiero bendecir, te quiero usar, quiero que sea un instrumento en mis manos, Dios va a cumplir su palabra. El pueblo volvió a buscar el apoyo de Egipto. Por eso aquí el Señor los reprende, los reprocha y le da una palabra de amonestación, una palabra de aliento. En el versículo 21, en el versículo 18, Él le está dando, dice, por tanto Jehová esperará para traer piedad a vosotros y por tanto seré exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Cuánto confían en Dios aquí? El que confía en Dios, dice la Biblia, que es bienaventurado. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión. El Señor le está diciendo, el pueblo va a estar tranquilo en Sión. Y aunque aquí entra una palabra que podría estar dentro de un contexto escatológico, refiriéndose a la restauración futura de Sión, pero también se aplicó en el momento histórico en que se vivió. La tranquilidad llegó a Sión. Y dice aquí en el verso 19, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Aquí hay señales que Dios nos está diciendo. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Está diciendo que Dios va a tener misericordia. Cuando tú y yo clamamos, Dios va a tener misericordia. ¿Tú sabes por qué a veces no recibimos el favor de Dios? Porque en lugar de clamar a Dios, estamos clamándole a los hombres. En lugar de acudir a Dios, estamos acudiendo al sistema. En lugar de orar y buscar la guianza de Dios, estamos buscando un plan humano de cómo resolver. Vamos a inventarnos un SAM, vamos a buscar un préstamo en el banco. No estamos en contra de eso, pero primero le oraste a Dios. Aleluya. Primero le pediste a Dios. No. Lo primero es acudir al sistema y luego acudir a Dios. Y Dios dice aquí que el que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con esto? Que Él se apiadará de nosotros y que al oír la voz de nuestro clamor responderá. ¿Cómo Dios escucha la voz de nuestro clamor? ¿Cómo es que Dios escucha la voz del clamor nuestro?
cuando oramos. ¿Cuál es la señal para este año? Aleluya. ¿Cuál es la señal que Dios nos está dando para guiarnos en este año? Es que Él quiere escuchar la voz de nuestro clamor. Dios quiere escuchar la voz del clamor de la iglesia. Dios quiere escuchar el clamor de cada familia. No importa lo que esté pasando. ¿Qué es lo que está pasando en tu familia? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu salud? ¿Qué está pasando en tu finanza? ¿Qué está pasando en tu vida sentimental, tu vida emocional? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, no piense que es ya lo último. Ahora Dios te está diciendo que por encima de todo eso que está pasando, Él quiere escuchar la voz de tu clamor. ¿Cuál es la señal para este año? Orar a Dios, clamar a Dios. Tengo problema, señal para este año, clamar a Dios. Tengo necesidad, señal para este año, clamar a Dios, buscar a Dios, apoyarnos en Dios. Él escuchará y responderá. Dice aquí, al oír la voz de tu clamor, te responderá. Promete Dios responderle a su pueblo. Amén. Dios promete responder a su pueblo. ¿Alguna vez Dios ha respondido a una oración tuya? Aleluya. Alguno, dos, tres dice que Dios le ha respondido a alguna oración. Voy a preguntar otra vez. ¿Alguna vez Dios ha respondido un clamor tuyo? Y es que Él promete, Él lo ha dicho, que va a escuchar y va a responder. Luego dice en el verso 20, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Aleluya, ese chin nadie le gusta. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Este versículo, si uno quisiera, pudiera quitarlo de ahí, porque ¿por qué tiene que haber pan de congoja? Si ya Dios me está diciendo que me va a escuchar y que va a responder, ¿por qué hablarme de pan de congoja? Sí, lo que pasa es que ante el pecado del pueblo, ¿cuál fue el pecado del pueblo? Quitar la mirada de Dios y ponerla en el sistema humano. Pues Dios te dice, yo te voy a escuchar y te voy a responder, pero te voy a dar un pan de congoja por cuanto ha quitado la mirada de mí y la ha puesto en el sistema de los hombres. Sin embargo, a pesar de esto, de que vaya a tener un momento de aflicción, porque Dios reprende, corrige, castiga la inconducta. A veces pensamos, ok, me arrepentí y Dios me perdonó. Sí, te perdonó, pero hay consecuencias. Y nos va a escuchar, y nos va a salvar, y nos va a librar, y va a estar con nosotros, pero nos va a hacer entender que le fallamos. El pan de congoja está ahí. Pero me gusta el versículo 21, que es el centro de esta predicación. Es como quiero concluir esta predicación. En el versículo 21 el Señor le dice, bueno, pero antes le dice que no serán quitados tus maestros. Está hablando de que siempre habrá alguien que le va a enseñar la palabra. Los maestros están, cuando habla ahí de los maestros, está refiriéndose a los profetas, a las personas que dan la palabra, a los que enseñan la palabra. Entonces siempre habrá una oportunidad de ser enseñado por Dios. Sin embargo, el pan de congoja estará allí. No obstante, junto con el pan de congoja, habrá alguien que te va a hablar la palabra de Dios. Y el versículo 21 dice, entonces tus oídos, yo quiero hablarle a aquellos oídos que posiblemente se hayan engrosado y hace tiempo que no escuchan la voz de Dios. Pero antes de dar esa palabra, pido al Señor en este momento que abra el oído espiritual de este pueblo. Como dice el Señor en las cartas de Apocalipsis, el que tiene oído para oír, que oiga, porque Dios no ha dejado de hablar. Dios no ha dejado de hablar. Por lo tanto, si Dios no ha dejado de hablar y la palabra no está produciendo efecto, significa no que Dios ha dejado de hablar, sino que hay oídos que no han escuchado.
Abre tus oídos espirituales en este momento. Porque Dios necesita que tengamos oídos espirituales para que escuchemos y entendamos la señal profética que Él nos está dando para este año. ¿Están listos sus oídos? Hay 2, 3, amén. ¿Están listos sus oídos? Entonces, tus oídos que ya están listos, oirán a tus espaldas palabras. ¿Cuántos están preparados para oír palabra de Dios? Amados hermanos, en este año 2026, Dios quiere hablar a tus oídos, quiere hablar a tus espaldas para que no tomemos decisiones equivocadas. Él quiere oír, quiere hablarnos, quiere guiarnos, va a hablar a nuestras espaldas. Aleluya. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas para que digas, este es el camino, este es el camino. Dios hablará y nos va a decir, este es el camino. Dios nos va a decir, ¿y para dónde tú vas? Para ese lado. No es por ahí, es por aquí que te quiero. Este es el camino. ¿Y para dónde tú vas a la izquierda? No es por ahí, este es el camino. Y cuando haya que doblar a la izquierda, Él te dirá, dobla ahora. Yo aquí estoy viendo el GPS de Dios para este pueblo y ahora para nosotros. El GPS de Dios nos va a decir, Dios va a usar, oh gloria es el Señor. El GPS de Dios, Dios lo va a usar a nuestro favor. El GPS de Dios se va a meter en tu vida. El GPS de Dios se va a meter en tu familia. El GPS de Dios se va a meter en la iglesia. Oh gloria a Dios. Y nos va a decir, dobla a la derecha. Ahora dobla a la izquierda, sigue derecho. Y como dice el Waze, en 800 metros, dobla a la derecha. Y cuando esté ya, dobla a la derecha. Y cuando llegue te va a decir, llegaste a tu destino. No como dice el GPS de mexicano, llegaste a tu destino. Entonces Dios aquí está diciendo, le está hablando a este pueblo y también a nosotros hoy, que Él va a hablar a nuestros oídos. Aleluya. Ven Pedro. Aleluya. Ven Pedro. Gloria a Dios. La señal que Dios está diciendo es esta. Sí, camina derecho. Aleluya. Detente. Dobla a la izquierda. Aleluya. Excelente. Ok, dobla a la derecha. Eso es lo que Dios está diciendo en esta palabra. Gloria sea el Señor, que Él va a hablar a nuestros oídos, a nuestras espaldas y nos va a decir por dónde caminar en este año 2026. Necesitamos que Dios se meta con nosotros y nos dirija de esa manera. Necesitamos que Dios se meta en tu casa, se meta en tu familia, se meta en la iglesia, se meta con tus hijos, se meta con nosotros. Gloria sea el Señor. Y cuando querramos doblar en una dirección que Él no nos ha dicho, nos diga y nos diga, ¿para dónde va? Este año 2026 necesitamos esa señal profética. Gloria sea el Señor. Y Dios promete hacerla. Ahora, la pregunta interesante sería, si Dios promete hablar a nuestras espaldas y guiarnos por dónde caminar, ¿cuál sería entonces la pregunta del millón? La pregunta sería, ¿Dios está interesado en hacerlo? La pregunta sería, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a escuchar y a obedecer la voz de Dios? No me responda. Pero Dios está buscando un pueblo que escuche su palabra, que agudice sus oídos, que agudice su entendimiento y que no se guíe conforme a su propio corazón, porque engañoso y perverso es el corazón, dice la Biblia, más que todas las cosas. La gente que se vive llevando de su corazón y de sus caprichos, de sus sentimientos, quiero decirte que los sentimientos son engañosos y perversos, dice la Biblia. Dios no quiere que esta iglesia se guíe en este año y en lo porvenir por sentimientos.
Ni por capricho, ni que yo sentí. Respetamos los sentimientos. Pero antes que el sentimiento, vamos a poner la palabra de Dios. Yo sentí tal cosa. No. ¿Qué dice la Biblia? Dios ha dicho hoy que nos va a hablar al oído, a nuestras espaldas, y nos va a dirigir y nos va a decir: este es el camino, anda por él. No eche a mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cuando haya que doblar a la derecha o cuando haya que doblar a la izquierda, Él lo va a decir. Pregunto, ¿cuántos están dispuestos a tener ese tipo de guía para este año 2026? Me conviene, a ti te conviene. A nosotros nos conviene ser guiado por Dios, porque cuando somos guiados por Dios nos vamos a librar de muchos fracasos, nos vamos a librar de muchas pruebas innecesarias, nos vamos a librar inclusive de enfermedades. Hay mucha gente que están enfermas, ¿sabe por qué? Porque no han escuchado la voz de Dios, no se han dejado guiar por Dios y han entrado en una serie de negociaciones, y después que entran en esas negociaciones sin consultar a Dios, entonces cuando vienen los resultados para atrás, porque hermano, lo más bueno son los préstamos, pero en el momento en que tú los recibes, wow, tú te sientes rico, wow. Ahora, y después cuando hay que asumir los compromisos, mucha gente han enfermado, otros se han quitado la vida porque entraron en cosas que Dios no lo mandó. Eso es en el orden económico. En el orden espiritual, hay gente que han tomado decisiones que Dios no le ha mandado. Gente que se han mudado de iglesia que Dios no lo ha mandado. Gente que han tomado determinaciones hasta sentimentales. Hermano, me voy a casar, pastor. Gloria a Dios, qué bueno, es bueno que la gente se case. ¿Oraste? ¿Te confirmó Dios? Porque si el matrimonio, hasta cuando Dios confirma, ¿lo digo o no lo digo? Hasta cuando Dios habla, hasta cuando Dios confirma, hay situación. A mí Dios me habló, y a Marisa también, hace cuántos años, mi amor. Si no te cuela el problema. Aproximadamente mucho. 29 años cumplimos ahora. Ahora, ¿quiere decir que no hemos tenido situaciones? Pocas. En 29 años no se tiene tantas situaciones, pocas. Hasta cuando Dios confirma hay situaciones. Imagínense cuando la decisión ha sido por cara bonita, por la mejilla y no por la rodilla. Sí, porque hay gente que buscan el novio o la novia por la mejilla, pero Dios recomienda que la busquemos por la rodilla. Cuando la buscamos por la rodilla, también la mejilla nos va a agradar. Amén. Amados hermanos, concluyo. Este año está nuevecito de paquete comenzando. Si queremos tener éxito en este año, señal profética Dios nos ha dado. Tenemos dos alternativas: o buscar la guianza del mundo y el apoyo del sistema, o decidimos confiar en el Dios que nunca nos ha fallado. El Dios que nunca nos ha fallado ha dicho que confiar en el sistema, Él lo rechaza y hay consecuencias. Pero también nos ha dicho que confiar en Él hay bendición. Él los va a escuchar y Él va a responder. Gloria sea el Señor.
Dios trae para esta iglesia una señal profética y es orar, clamar y Él va a responder. Cualquier situación que tengamos que enfrentar, la clave es clamar a Dios y los resultados será que Él va a responder. En tu vida y en tu familia también será así. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues yo declaro que en este año, con esta señal profética que estamos recibiendo de buscar la guianza y la confirmación de la palabra para dirigir nuestras vidas, en este año usted y yo asumamos ese compromiso y digamos: Señor, aquí estoy, habla a mis oídos, habla a mis espaldas, que quiero moverme conforme a como tú digas. No como yo digo, como tú digas. Porque si tu presencia no va conmigo, prefiero no salir de este lugar. Y la presencia de Dios, Dios ha dicho: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que en este año que estamos iniciando tomemos la guía profética que Él nos está entregando. Dios nos guarde y Dios nos bendiga.